Bueno, bueno, ya habíamos hablado que, en resumen, ese pretor, a través de ese edicto, crea lo que es el derecho pretorio, ¿ok? El derecho pretorio, donde, como les dije, existe el ius civile, ¿sí? Que es el que regía la materia, ¿verdad? En aquel entonces, era el que regía la norma, pero estaba ese pretor que daba admisiones, que daba procedimientos, que admitía. Entonces se genera ese derecho pretorio, ¿verdad? Que era el ius honorarium, llamado así porque se emanaba del magistrado, ¿ok? Y que funcionó en paralelo y en simbiosis con ese ius civil, ¿ok? Modernizándolo de alguna manera, ¿ok? Entonces, el jurista papiniano lo definió magistralmente como el derecho pretorio. Tomen nota de ese concepto. El derecho pretorio es el que los pretores, el derecho pretorio es el que los pretores introdujeron. El derecho pretorio es el que los pretores introdujeron para auxiliar, ya les digo porque les pido que tomen nota de esto. El derecho pretorio es el que los pretorios introdujeron para auxiliar, suplir o corregir el derecho civil con miras al bien público. ¿Ok? Repito, el derecho pretorio es el que los pretores introdujeron para auxiliar, suplir o corregir el derecho civil con miras al bien público. ¿Por qué les digo esto? Porque quiero que entendamos que ya existía ese derecho en ius civile, ¿verdad? Y ya lo mencionamos acá. Pero quiero que entiendan que aun cuando estaba ya escrito eso, existía ese pretor con un derecho exclusivo, ¿ok? Un derecho que me permitía durante ese año dictar unas normas, adaptar a la situación eh, determinadas acciones, pues, ¿ok? Entonces yo quiero que ustedes lo analicen, ¿verdad? Y tengan una visión de eso, porque es interesante que manejen esa situación, ¿ok? Ojo con eso, por eso que digo, analicen eso, porque en su momento yo les voy a desafiar con esa parte del derecho pretiano, con respecto al ius civile, ¿ok? Eso es un desafío, se lo digo, pues pregunta de examen, ¿ok? ¿Sí? Por eso quiero que tomen eso, analícenlo bien, ese concepto que les estoy señalando ahí. Entonces, el ius gentium, como les dije, vamos a hablar en qué consistió. No era un derecho internacional, como se los dije, sino que era un derecho interno romano aplicable con presencia de extranjero. Y eso es lo que ocurre ya cuando aparece el derecho del Bajo Imperio, que es cuando ya cierra el derecho romano, cuando fenece el derecho romano. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Qué fue lo que ocurrió aquí en ese momento en el derecho imperio? Aquí decae lo que es la jurisprudencia creativa. La fuente principal son las constituciones imperiales y la equidad se impone definitivamente, y con el edicto de Carcalla todos los habitantes libres del imperio se convierten en ciudadanos. ¿Okay? Ya todos pasan a ser ciudadanos. ¿Sí lo ven? Todos los ciudadanos libres. ¿Ok? No era como antes que, como le dije al principio, en ese derecho antiguo, solo Juan tenía esa exclusividad de civilis. ¿Sí? Luego aparece lo que es el, el derecho clásico, ¿verdad? Donde le damos el reconocimiento de ciudadano, y después aparece este derecho de bajo imperio donde decae eso y ya todos los ciudadanos pasan a convertirse en ciudadanos, pues todos se convierten en ciudadanos y como tal todos tienen derecho, pero aún así permanece la parte de la esclavitud, sigue permaneciendo porque ya era un derecho que tú habías adquirido, y por supuesto estos civiles adquieren una connotación especial de nobleza dentro de lo que es esa
ese estatus social, ese orden social, perdón, que se regía en aquel entonces. Pero vuelvo y repito, en su momento, cuando veamos esa parte, lo vamos a profundizar. Yo ahorita estoy dándoselos a grosso modo, ¿ok? A grosso modo, para que tengamos una idea de lo que en su momento vamos a profundizar, ¿sí? O sea, claro está, Juan, como le dije, en el derecho antiguo, él era civis, muy bien. Ya en el derecho imperio no deja de ser civis, pero se quiere una connotación noble, ¿ok? Dentro de lo que es la sociedad, porque ya todos los ciudadanos pasan a tener derechos, ¿ok? Y ese esclavo sigue siendo un objeto, una cosa, ¿ok? Y de igual forma, como le dije, la mujer, ya que está tutelada, evoluciona de una forma dentro de lo que es ese derecho, como le dije, lo vamos a profundizar, ¿ok? Entonces, adentrémonos un poco en este periodo final y crucial del derecho romano, que era el Bajo Imperio, también llamado derecho postclásico o imperio postclásico, que no es de simple decadencia, sino profunda transformación, porque el sistema jurídico clásico se consolida, se reedifica y se prepara para su legado a la posteridad. Aquí entendemos que las causas y consecuencias de estos cambios se generan porque ya se transforman en algo más autocrático, como le estoy diciendo, porque aparecen noblezas, aparecen estatus sociales, ¿ok? Con una capital de Oriente, que es Constantinopla, y una sociedad y economía en crisis, ¿ok? Porque ya, ¿qué pasa? Que lógicamente ya tenemos unos ciudadanos que fueron víctimas de toda esta arbitrariedad y toda esta, digamos, contienda, ¿sí? Que en su momento, al principio lo hicieron estos civis que tenían esa exclusividad, que explotaron a todos esos ciudadanos, a todas esas personas que estaban ahí, que eran plebeyos, que ni siquiera eran considerados ciudadanos, sino que eran parte de la plebe, y que bueno, ya después con el tiempo adquieren, dadas las quejas, dadas las situaciones, la tolerancia, porque el pueblo que no, pero ya está bueno, nos estás explotando, nos estás acabando, nos estás exterminando, pues entiendes, y somos el pueblo y queremos vivir, bueno, ok, dejan el reconocimiento de ciudadanos hasta ahí, ok, tienes derecho a trabajo, tienes derecho a ciertas situaciones, pues, ok, porque como repito, en la Roma, en el derecho antiguo, era el pater family quien tomaba la decisión sobre su familia, sobre el rol que participaba cada familia, ¿ok? O sea, tú no podías decir que, no, que vas a casar, vas a casar. ¿Qué te pasa? ¿Que te hagan? No. Usted no puede ni siquiera emanciparse. Y no estoy hablando de mayoría de edad, nada de eso, ¿ok? Eso lo vamos a ver, como le dije, cuando veamos esa parte, ¿ok? Era una cuestión que era por conveniencia, pues, ¿ok? Era mucho la conveniencia que se manejaba. Vámonos, o sea, yo quiero que ustedes se vayan en el tiempo, que viajen en el tiempo y no se vean como que, no, pero es que ya va, ¿cómo que la mujer? No, usted ni siquiera tenía derecho a la palabra. ¿Ok? Usted era para lavarle los pies a las personas, así como ocurrían en estos sitios. Usted llegó para que te laveme los pies. Y vaya y haga esto, qué sé yo. Y no, es más que allá de labores domésticas, porque recuerden que si yo tenía esclavo, había alguien que hacía las labores domésticas. ¿Ok? Más allá, no me refiero a esa parte de la labor doméstica, pero sí tenía una participación relegada, lo que era la mujer tenía una participación relegada, así como las mismas familias. ¿Ok? El pater family era la voz de la familia. Era el vocero, era quien daba la cara, era quien respondía. Es más, si yo era el pater family y Juan se comía la luz por decir algo, quien va a responder soy yo. ¿Ok? Porque yo soy el tutelar del derecho, no es Juan. Juan es tutelado por mí. ¿Sí me explico? O sea, Juan no tenía capacidad. ¿Ok? Yo soy el que va a responder y yo veré si es más, si Juan era mi hijo favorito. Bueno, ok, yo voy a poner a Beatriz a que responda por Juan. ¿Me explico? Era así. O sea, el hecho que Juan haya cometido la cuestión no implicaba. Claro, habían excepciones. ¿Ok? Había excepciones de acuerdo a lo que establecía el derecho pretoriano, que es que yo le digo a ustedes que quiero que analicen. ¿Ok? Analicen esa parte con respecto al ius civile, porque eso es una pregunta de examen, eso lo estoy diciendo. ¿Ok? Y puedan darle una aplicación, un contexto. ¿Ok? Entonces, bajo sin previo, colapsa. ¿Por qué colapsa? Por la concentración del poder, lógicamente, ¿ok? El emperador se convirtió en la fuente única del derecho, ¿ok? Su palabra era ley. O sea, el pretoriano hacía lo que, el pretor hacía lo que le indicaba el emperador, ¿ok? Lo que place al príncipe tiene fuerza de ley. No había espacio para una comunidad jurídica rival, ¿ok? O sea, sencillamente
el pretor se iba a regir por lo que señalaba el emperador. Mira, no tiene que ser el matrimonio, no puede ser una monogamia, tiene que ser una poligamia. ¿Ok? O si el derecho a explotar la tierra son tantas hectáreas, súbelas a 10.000 hectáreas, por decir algo. ¿Ok? O tengo derecho a, qué sé yo, a tantos barriles de vino. Bueno, ustedes me comprenden, ¿ok? Que ya el pretor se alineaba, lógicamente, a esas necesidades del emperador, ¿ok? Entonces, eso trajo como consecuencia ese decaimiento, ese declive de lo que era esa situación para aquel entonces de esa Roma, ¿ok? De ese imperio romano. La burocratización, porque la administración imperial se volvió enorme y jerárquica. ¿Ok? Los juristas ya no eran sabios independientes, sino funcionarios al servicio del emperador, que es lo que les estoy señalando. ¿Ok? O sea, estás al servicio de ellos, que cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. ¿Ok? Su labor no era innovar, sino aplicar y compilar las directrices imperiales. O sea, sencillamente yo soy el César y bueno, eh, las elecciones no las voy a hacer en diciembre, sino las voy a hacer en julio porque yo soy el César. ¿Ok? Y vamos a hacerlas así asado y bueno, para de contar. ¿Ok? La ley de citas promulgada por los emperadores Teodosio II y Valentiniano III es un ejemplo perfecto de ese declive. ¿Por qué? Porque estableció que solo 5 juristas clásicos, entre los cuales estaba Gallo, Papiniano, Ulpiano, Paulo y Modestino, tenían autoridad. Solo esas 5 personas eran quienes tenían autoridad. Y en caso de discrepancia, se seguía la opinión mayoritaria. Si había empate, la opinión de Papiniano era la desempate. Fíjense la cuestión. O sea, Papiniano era como que favorito. Lo que dice Papiniano es lo que hace empatar. Si el caso no estaba tratado, el juez decidía. Eso mata definitivamente lo que es la interpretación creativa, congelando el derecho en las opiniones de los juristas fallecidos 2 siglos atrás. ¿Ok? Aquí yo les tengo una casuística de la norma general, ¿no? En la época clásica, un jurista como Julio Paulo analiza un caso donde un hombre hiere a un esclavo ajeno. ¿Ok? No solo mira la ley de las 12 tablas, sino que las debate. ¿Ok? Entonces, la indemnización debe ser mayor si el esclavo era un virtuoso administrador o un simple pastor. Fíjense la cuestión, pregunta eso, él somete a ese desafío. O sea, vamos a hablar que si él, que era ese virtuoso administrador, pasó esclavo, va a ser la administración la indemnización va a ser mayor sobre él o sobre este esclavo pastor. Y si la herida causó la pérdida de un talento especial, es decir, supongamos que era un corredor y quedó inválido, entonces se crean matices y principios flexibles. Entonces, ahí, ¿qué ocurre? Se confronta en ese mismo caso a lo que era la Constitución imperial, que fijaba una tarifa fija, una tarifa clara, una indemnización, ¿okay? Para ese tipo de situaciones. Y entonces ahí lo que se generaba era que, por ejemplo, por la pérdida de un esclavo, se pagara tanto. ¿Okay? Y la solución más simple y predecible era que va a perder esa capacidad de adaptarse a lo que era la justicia. ¿Okay? Entonces la consecuencia de ese declive es que se volvió un derecho más estático, menos adaptable y más dependiente de lo que era la legislación central, más dependiente de lo que era la máxima autoridad o de lo que era el emperador, ¿okay? Más dependiente de su antojo, de cubrir sus necesidades, de cubrir o sea, más allá de lo que les quiero decir, más allá de lo que era el beneficio de la sociedad o de los fines políticos, pues ok, se desvirtúa eso y obedecen son a caprichos, porque fue así, eran caprichos. O sea, como les dije, no vamos a adornarlo, pues, hay que llamarlo por su nombre, eran caprichos del emperador, pues ok, y que ellos se sentían que iban a ser, si se quiere, inmortales o perennes, ¿ok? Y que de hecho después de su muerte se iban a consagrar ciertas situaciones, ¿ok?
Bueno, la supremacía de las constituciones imperiales, como se señala, era la fuente principal del derecho, dejando de ser ya los edictos de los pretores, esas respuestas de los juristas para hacer las constituciones imperiales, las que se clasifican en edicta como normas generales aplicables a todos los súbditos, en decreta, que eran las sentencias emitidas por el emperador, quien actuaba como juez. ¿Ok? Y el emperador decretaba, o sea, estás pasando por encima de la ley. En rescripta, que eran las respuestas del emperador a consultas de magistrados o particulares sobre un caso concreto, o sea, ya el emperador se salía de su investidura de gobernar, ¿ok? Para legislar, para resolver situaciones, ¿me explico? Y entonces, como tú decías, pero existía el pretor, quien tenía esa facultad. No, pero el emperador ya era quien regía, ya era quien cumplía su poder. Y la mandata, que eran las instrucciones de los funcionarios imperiales. ¿Ok? Luego tenemos por acá el edicto de Caracalla, perdón, que les hablé hace rato, que aunque procede del Bajo Imperio, su impacto se siente más en este periodo. ¿Ok? Porque concede la ciudadanía romana a todos los romanos libres del imperio, o sea, todos los romanos plebeyos que eran libres y que no eran esclavos, a él les concede la ciudadanía, pues eso es lo que permite esto. Entonces hay diferencia entre el iuris civile para ciudadanos y el iuris gentium para no ciudadanos. ¿Okay? Entonces perdió su razón de ser. ¿Okay? Ahora todos estaban sujetos, en teoría, a un mismo cuerpo de derecho y eso aceleró la fusión de las instituciones, creando un derecho romano universal que regía el legado para Europa. Esta parte no la quiero abordar, se la dejo ahí para estudio. Sin embargo, sí quiero hablar un poquito sobre las características del derecho romano. El derecho romano no es un bloque homogéneo, sino que es un sistema que evolucionó a lo largo de 13 siglos. 13 siglos fue donde se mantuvo el derecho romano y sin embargo es posible identificar características generales que lo definen y lo explican durante su historia. Pues. Primero tenemos la historicidad y progresividad, adaptabilidad. ¿Okay? El derecho romano no nació completo. ¿Okay? Su historia se dividió en esas fases del derecho, que son estas tres: el derecho antiguo o arcaico, puede ser antiguo o arcaico, aquí lo definen como derecho arcaico, el derecho clásico y el derecho de imperio o posclásico. ¿Okay? Y que muestra una capacidad extraordinaria para adaptarse a los cambios sociales, políticos y económicos desde una pequeña ciudad-estado hasta un vasto imperio multicultural. ¿Okay? El formalismo en el derecho arcaico, como le dije, era extremadamente formal. La validez de los actos jurídicos, como la mancipatio, para transmitir lo que era la propiedad, dependía de lo que era la ejecución exacta de esas palabras y gestos, y como les dije, cualquier error pudiese generar una controversia. El casucismo, que a diferencia de los sistemas modernos de códigos abstractos, genera, digamos, situaciones donde hay una compilación de las respuestas a casos específicos de lo que era el casucismo, pues, por las causas de las situaciones. Y el dualismo, que era una característica fundamental porque confronta lo que es el derecho civil antiguo, rígido y solemne con ese derecho que evolucionó en el derecho clásico. Ok. Ya esta parte no me interesa. Hablemos un poquito sobre el ius civili, el ius gentium y el ius naturale, porque quizás se presta para confusión. Cuando hablamos del ius civili, ¿verdad? Hablamos del derecho civil, ¿ok? Y es lo que quiero explicarles. Era el derecho propio, exclusivo de los ciudadanos romanos, ¿ok? Rígido, lleno de rituales y formalidades, ¿ok? Era el derecho nacional de Roma, ¿ok? Era el que regía a Roma. Cuando hablamos del ius gentium, surgió de la necesidad
de tratar con los extranjeros, ¿ok? ¿Cómo vamos a abordar ese extranjero? Era un derecho más flexible basado en principios comunes a todos los pueblos, el comercio, la buena fe, ¿ok? Con el tiempo se fusionó con lo más valioso del derecho, del ius civil, ¿ok? Se termina fusionando. Y el ius naturale, que era el derecho natural, para los romanos era el conjunto de principios dictados por la razón natural, comunes a todos los seres animados. ¿Ok? Ulpiano no especificaba con la unión entre el hombre y la mujer, la procreación y la educación de la prole. Por ejemplo, si un ciudadano romano quería transferir un esclavo, usaba la solemne mancipatio, el ius civile. ¿Ok? Un romano y un griego que celebraban un simple acuerdo de compra-venta basado en la buena fe, se regían ¿por cuál? Por el ius gentium, exactamente. Y la idea de que un padre proteja a su hijo es un principio de ¿qué? Del ius naturale. ¿Ok? ¿Sí? ¿Lo ven así? Perfecto. Si lo tenemos entonces claro, ¿verdad? Ok. Si en el ius scriptum o el ius non scriptum, el scriptum era el derecho escrito, ¿ok? Que eran normas con autor cierto, leyes votadas, plebiscitos constitucionales, y el ius non escrito era ese derecho no escrito que era la costumbre, ¿ok? Nace de un uso prolongado y la convicción de su obligatoriedad jurídica y fue la fuente primigenia. ¿Okay? En el ius comune y en el ius singulare, el ius comune son las normas generales que se aplican a todas las personas, cosas y relaciones, y esa es la regla general. El ius singulare, que es el derecho singular, era una excepción del derecho común creada para un caso, persona o relación específica. ¿Okay? Un ejemplo es el testamento de los soldados que prescindía de las formalidades ordinarias para favorecerlos. Y el privilegium era un tipo de singulares que es un proceso particular, a veces algo arbitrario, a favor de una persona o de un grupo. Con el tiempo adquirió una connotación negativa de favoritismo, que obviamente que iba a haber un favoritismo porque era un privilegio, algo que buscaba beneficiar a algo. ¿Okay? Aquí yo les cito un ejemplo, figurado por supuesto. Imaginen la Roma del siglo II a.C. Esto para ilustrarlos un poco. Un ciudadano romano, Marco, y un mercader griego, Nicolás. Marco y Nicolás. ¿Ok? Celebran un contrato. Marco vende a Nicolás un cargamento de aceite de oliva. ¿Ok? O vamos a ponerle, Beatriz vende a Juan un cargamento de aceite de oliva. Pagan, ok, Beatriz le paga a Juan, pero el cargamento se pierde en el camino. Ok, se pierde por una tormenta que hubo en el tren y bueno, se perdió el cargamento. Beatriz le exige la devolución de su dinero a Juan. Ok, entonces Juan se niega argumentando que según el stricto civile, ok, la venta se perfeccionó con palabras solemnes. Ok, porque ya cuando tú ejercitas ese ritual, esa solemnidad, ya se perfecciona la venta. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me sigue? Para que ustedes vean, el hecho que no se haya llegado a su destino, no, la venta se perfeccionó, usted hizo su juramento y aquí ya está perfeccionada la venta. ¿Ok? Y el riesgo es del comprador. ¿Ok? Acuden al pretor, que el pretor, como les dije, tiene esa facultad de no cambiar la norma. Pero esa historia se las dejo aquí, ¿ok? Para que lo sepan. Yo se las estoy narrando aquí más o menos para que lo puedan comprender, ¿ok? Ilustrarlos un poquito. Él no puede cambiar esta norma, pero sí puede generar instrumentos que permitan resolver este tipo de situaciones, ¿ok? El pretor, que es un magistrado innovador, no se limita a ese rígido ius civile, ¿no? Y en su edicto ha prometido ayudar a todos, ciudadanos y extranjeros,
basándose en la fides bona, es decir, en la buena fe. Escucha el caso y ve la justicia de que Beatriz no pierda todo por un formalismo. Conche, vamos a buscar justicia en Beatriz porque Beatriz no puede perder todo por un formalismo que establece aquí, que como tú estás alegando y tienes razón, ella se hizo la solemnidad y recuerda que en aquel entonces eso aplicaba y era reconocido como derecho y como tal, tú sencillamente invocas eso, no, ya juró, así que ya se logró, esto no es mi problema, ese ya es un riesgo del comprador. Ok, entonces el pretor dice, no, vamos a buscar aquí justicia. Entonces, inspirándose en el ius gentium, ok, que entendemos esa parte, que valora la intención y equidad por encima del ritual, el pretor concede a Beatriz una acción, una fórmula judicial que le permita demandar a Juan. Ok, una fórmula. Como le dije, esa fórmula es precisa. Es donde te indica el paso a paso para poder demandar a Juan. Juan, ya. Entonces el juez, acuérdense que el petróleo, como dije, no es el juez. El juez, guiado por esta fórmula, falla a favor de Beatriz, obligando a Juan a devolver el dinero porque en buena fe la transacción no se consumó. ¿Okay? Esta es una historia que no aparece en ningún libro. ¿Okay? Esta es una historia que yo la preparé, como dije, para ilustrarla. ¿Okay? Porque me gusta esa parte que quizás con un cuento tú lo comprendes. En los libros está todo. ¿Okay? En los libros está, yo les compartí unos libros ahí en WhatsApp, todo esto, pero yo quiero que ustedes comprendan y digieran esto y lo sepan procesarlo, lo puedas visualizar, lo comprendan, ¿ok? Es lo que quiero con esta historia que les estoy narrando. Pudo haber sido mejor, pero bueno, ahí voy más o menos para que puedan ilustrarlo. Aquí visualizamos ese genio romano de que no se aferraron ciegamente a una ley antigua, ¿ok? Usaron herramientas como el ius gentium y la jurisdicción del pretor para poder trabajar sobre el ius civil, ¿ok? Veamos esto, porque esta es la constitución o la ley o el código, pero yo a valerme de la doctrina, de la jurisprudencia, de la costumbre, de otras fuentes para poder atender a la situación, ¿verdad? Usted coloca aquí, para adaptar el derecho a hacerlo más justo y práctico para un imperio en crecimiento. Fue un sistema en evolución capaz de absorber lo mejor de otros pueblos y de la filosofía griega, la equidad de Aristóteles, para crear un derecho universal. Este legado es el que estudiamos y bueno, no son piedras muertas, sino herramientas intelectuales vivas con las que se construyó la justicia. Ok, aquí yo tengo aparte de eso una herramienta, no voy a leerla, vamos a ver la parte 2, pero si quiero es que vean esto que me encantó, que yo quise buscar un análisis, ya va, aplicación. Uy, yo no lo veo, no sé qué pasó, ese que lo borré. Una aplicación, aquí está, aplicación de los preceptos de Ulpiano. Ya sabemos cuáles son los preceptos de Ulpiano, ¿no? Y vuelvo y repito, este ejercicio yo lo hice con inteligencia artificial. No nos vamos a confiar en lo que ella va a decir, pero sí vamos a analizarlo, pues ok. Aplicación, vamos a buscarlo. Ya va. Ok, aquí está, la aplicación de los derechos. Yo le pedí a la inteligencia artificial lo siguiente, le dije, mira, quiero que me des un ejemplo sobre la aplicación de lo que son los preceptos de Ulpiano en el contexto venezolano. Me respondió lo siguiente, primero me dice, los tribunales venezolanos contemporáneos generalmente fundamentan sus decisiones en el ordenamiento jurídico vigente. Muy bien. La Constitución, los códigos, las leyes especiales y no en textos jurídicos romanos, ¿ok? Juristas romanos. Eso lo sé. Ya, bueno, no me está diciendo nada extraordinario. Eso lo sé yo muy bien. Sin embargo, como le dije, tú puedes embellecer un escrito citando un Ulpiano. ¿Por qué no? Hay escritos que se hacen, mira, de una manera que tú
te luces y pones a leer, ¿ok? Y a interpretar y haz un paseo. La cosa no es lo que tú vas a pedir o lo que tú vas a solicitar, sino cómo lo pides, ¿sabes? No es lo mismo que yo le diga a Juan, Juan, vamos a tomar cerezas ahí. Aquí yo, cónchale Juan, tú sabes que vi este sitio bien chévere, bien acogedor, se presta. Y bueno, quizás si nos tomamos unas cervecitas ahí, mira, vamos a pasar un rato bien agradable porque hay música en vivo. Cónchale, vamos, pues, ¿entiendes? Me cedes ese accedes a ese petitorio que yo estoy planteando. Entonces, en los escritos uno se luce, yo me luzco, yo cito ejemplos y cito filósofos y todo esto, ¿ok? Porque eso va a ser lo que, esa es mi marca, ¿ok? Entonces después va a decir, concha, este tipo me está diciendo esto y esto y esto, y lo está haciendo de una manera bien chévere, vamos a prestar atención. El juez no va a escuchar lo que tú estás diciendo, sino cómo lo estás diciendo, ¿ok? Sin embargo, los principios de Ulpiano están implícitamente incorporados en nuestro sistema legal. Eso lo sabemos. ¿Ok? Pues nuestra normativa tiene esa influencia de no dañar a nadie. ¿Qué más? Dar a quien lo suyo. Dar a cada quien lo suyo. ¿Qué más? Y vivir honestamente. Muy bien. Entonces, a continuación me presentan tres situaciones jurídicas. Preséntame tres situaciones jurídicas, ¿no? Típicas en Venezuela donde se aplican estos preceptos explicando su fundamento legal actual y la resolución esperada sin inventar casos específicos, porque les dije, no me inventes, búscame algo que sea real. Pero sí quiero que verifiquen si realmente los artículos que está citando son. Ok, no lo verifiqué, yo no lo verifiqué. Eso le queda de su parte. El primer precepto es alterum no laedere, ok, que es no dañar a otro. Alterum no laedere, no dañar a otro. El caso tipo, fíjense cómo lo estructuró. Primero dice, responsabilidad civil extracontractual por daños y prejuicios. Okay. La situación jurídica es la siguiente. Un conductor manejando de forma negligente, es decir, que va con exceso de velocidad, chateando por el teléfono, distraído, choca a otro vehículo, causando lesiones personales y daños materiales al otro conductor. Okay. Y se supone que el derecho venezolano está amparado en que en no dañar a nadie. Les pregunto a ustedes, siendo así, ¿cuál sería el fundamento legal vigente al que voy a recurrir para atender esta situación? Yo quiero que visualicen algo antes de responder. Yo creo que se los dice a ustedes saber. Cuando hablamos de daño, ¿qué derecho invocamos? El derecho civil. Okay. Daño corresponde al derecho civil. ¿Sí? Cuando hablamos de lesión, ¿qué derecho corresponde? Penal. Ok, muy bien. Cuando hablamos de una omisión o irregularidad administrativa, obedecemos a lo que es derecho administrativo, ¿sí? Entonces, de manera tal que si es una lesión, si es un daño, que debo hacer como tal, resarcir el daño, ¿ok? Bien sea de manera pecuniaria o retomando lo que ocurrió, pues no voy a ir preso por chocar un carro o por pasarme la luz del semáforo, que hay gente que se confunde y dice, ay, me voy a meter preso. No, eso es otra materia, eso no es penal. Okay. Bueno, sí, sí, de verdad que sí. Y si es atención y responsabilidad penal, que implica prisión, una pena. ¿Okay? O sea, la medida correctiva es una pena. Y si es administrativo, la medida correctiva es una sanción. ¿Okay? Muy bien. Dicho esto, entonces, como les decía yo, en el caso donde choco un vehículo y hago daños materiales, atiende a derecho civil, muy bien, ¿verdad? Entonces, como tal, ¿cuál es la norma suprema que rige el derecho civil en Venezuela? El Código Civil. El Código Civil, muy bien, ok. Entonces, fíjense, aquí me dice, el fundamento legal en el Código Civil venezolano no me consta, artículo 1185, el que con intención o sin ella, pero con culpa o negligencia, haya causado un daño a otro, está obligado a repararlo sin prejuicio de la pena que le imponga las leyes por culpa o negligencia. Ciertamente aplica eso. Muy bien, ok. Y dice, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 26,
garantiza el acceso a la justicia y la reparación integral de los daños sufridos. Excelente, muy bien. Pero repito, ustedes van a corroborar que lo que dice ahí sea cierto. Ok. Entonces, esa guía está ya disponible en la plataforma. La resolución esperada, ¿qué esperamos para resolver este tipo de situación? Léele el 26 a ver, ¿verdad? ¿Qué dice? Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración. Excelente, sí, está bien. Para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. Ok. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o preposicionismos. Ok, excelente. Bueno, fíjense una cosa. Entonces sí está bien, ahí vamos bien. No me falló la inteligencia artificial, no mal. Ok. Ajá, ¿y cómo resolveríamos esta situación? A ver, como abogados. ¿Qué recomiendan ustedes ahí? ¿Quién acciona? Tránsito. Aquí, fíjense lo que me coloca ella aquí. Un tribunal venezolano, basándose en el artículo del Código Civil, el 185, que fue el que les leí, condenaría al conductor negligente a indemnizar a la víctima por los daños materiales, reparación del vehículo y morales, dolor y sufrimiento. El principio alterum non laudere es la base filosófica de toda la teoría de la responsabilidad civil, ya yo se lo dije, que el código recoge y desarrolla técnicamente. ¿Okay? Entonces, tenemos claro que entonces el principio de no dañar a otro corresponde a lo que es materia civil, ¿sí? Okay. Luego tenemos precepto de sum cuique tribuere, que es dar a cada uno lo suyo. Dice lo siguiente: la acción de petición de herencia. Situación jurídica. Tras un fallecimiento, un hijo es excluido injustamente del testamento por otro heredero, ¿okay? Quien se apodera de todos los bienes de la herencia violando la porción legítima que por ley le corresponde al hijo, ¿okay? Entonces, que se muere Pedro, Juan es hijo de Pedro y Beatriz es hija de Pedro. Entonces Juan, que es el más vivo, llega y hace todo el proceso a su favor, dejando por fuera a Beatriz. ¿Okay? ¿Qué fundamentación legal recurriríamos para esto? ¿Es materia? ¿Hay lesión? No. ¿Hay daño? Sí. Entonces, ¿qué? Civil, por supuesto. ¿Okay? Entonces, sería que atendió a través del Código Civil, ¿verdad? En el artículo 807 dice: la legítima es la porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a los herederos forzosos. Y en el 820 dice, define, el 820 y sucesivos, define quiénes son herederos forzosos, descendientes, ascendientes, cónyuges y la cuantía de su legítima. ¿Okay? El tipo de resolución que plantea es: el hijo afectado, en este caso Beatriz, interpone una acción de petición de herencia. ¿Okay? Ella puede impugnar ese acto, esa situación que generó Juan, ella puede impugnar, y aquí el juez se va a ver obligado a resarcir la sociedad hereditaria. ¿Okay? Correcto, vamos a retomar la sociedad hereditaria porque usted dispuso esto y esto, y si hay algún beneficio, eso forma parte de la comunidad hereditaria. ¿Okay? El juez, aplicando los artículos pertinentes del Código Civil venezolano, declarará el derecho del hijo a su legítima y ordenará al heredero que retuvo los bienes indebidamente que la restituya, bueno, lo que les acabo de decir, su parte correspondiente. Aquí lo suyo es la cuota hereditaria que le asigna forzosamente. El principio de Ulpiano se materializa en las normas de la sucesión legítima. ¿Okay? Por último, tenemos el tercer precepto, que es honeste vivere, vivir honestamente. El caso es nulidad de contrato por lesión. La situación jurídica consiste en lo siguiente: una persona anciana con poca instrucción académica vende un terreno de su propiedad
valorada en $50,000. Esto es algo ficticio, ya ustedes lo saben. A un comprador inescrupuloso, que es un vivo, por solo $5,000, aprovechándose de la ignorancia o de la necesidad apremiante del vendedor. Esto lo tendría también el Código Civil, porque el artículo 1151 establece a elección cuando una de las partes, explorando la necesidad, la ligereza o la ignorancia de la otra, obtiene por medio de un contrato una ventaja patrimonial evidente, desproporcionada y sin equivalencia alguna. La resolución señala que es que el vendedor lesionado puede demandar la nulidad del contrato. El juez, al verificar la explotación y la desproporción evidente, declarará nulo el contrato basándose en el artículo 1115. Si bien la sanción es jurídica, que es la nulidad, el fundamento último es un principio moral, la condena de la conducta deshonesta y abusiva. El honestere vivere actúa aquí como principio ético que inspiró la creación de la figura de la lesión. Por último, yo quise un caso integrador, ¿no? Búscame uno que integre los tres aspectos, ¿ok? Entonces, claro, es un poco complicado, pero entonces me respondió esto. Dado que encontrar un caso real documentado que analice explícitamente los tres preceptos es altamente improbable, claro, yo sé que es así, pero bueno, vamos a hacer lo posible. El siguiente es un ejemplo construido con fines pedagógicos para ilustrar cómo operan juntos en un contexto venezolano moderno. Se basa en tres tipos de conflictos comunes y en la aplicación del derecho vigente. Dice, funcionario público corrupto. Vamos a ver qué puso aquí. Un alto funcionario de una alcaldía, Juan Pérez, acepta un soborno de una empresa constructora para adjudicarles legalmente una licitación de obras públicas. Ok, Juan llega y me paga a mí, que soy el alto funcionario, para que su empresa sea beneficiada en una licitación. Ok, para ocultar el dinero, Pérez lo lava a través de una compra de un apartamento. Yo compro un apartamento, ¿ok? A nombre de un testaferro. Una investigación periodística descubre el hecho. Análisis de aplicación. Violación del honeste vivere. Fundamento de la conducta de Pérez es la antítesis de la honestidad. Un funcionario público tiene el deber de actuar con probidad, transparencia e integridad. Segundo, consecuencia jurídica, esta falta a la moral pública se sanciona permanentemente y Pérez sería juzgado por los delitos de cohecho pasivo, de recibir soborno y enriquecimiento ilícito. ¿Okay? La sanción penal es la respuesta al estado de conducta que afecta gravemente a la comuna. ¿Okay? Aquí sí vemos una participación penal. Y el dar a cada uno lo suyo tras el proceso judicial es necesario mantener el equilibrio, por lo cual se puede rematar el inmueble. ¿Okay? Se busca rematar el inmueble a objeto de resarcir el daño. ¿Okay? Entonces, si bien los tribunales no citan a Lupiano, estos preceptos están presentes, esos preceptos están vigentes. ¿Okay? La honestidad como base de la conducta, la prohibición de dañar y el obtener o restituir lo debido, permanecen vivos y permanentes en nuestro ordenamiento jurídico. Y es lo que es la esencia de lo que son nuestras normas constitucionales y nuestras normas penales y civiles, ¿por qué no? Y buscan ese revalorizar lo que es la justicia y lo que es esa sentido, ese concepto de justicia que se manejó hace como más de 2000 años. ¿Ok? Palabras más, palabras menos. Pues yo no sé si ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran profundizar. Ojo con lo de los preceptos de Ulpiano, lo quise ilustrar así, como les dije, para que logren entenderlo. De todas maneras, está en el grupo, en la plataforma, perdón. Y bueno, nada, nos vemos el domingo que viene con Derecho Romano. El sábado, yo, como les dije, yo de todas maneras estoy avisando. Isaac no ve esta materia entonces. Ah, él ya la vio, dijo que ya la vio. Sí, nos quedamos entonces para el próximo domingo, entonces, donde vemos aquí Romano, ¿ok? Va. Ya colocaste las tareas, ¿no?
Sí, ya todo está, la primera actividad ya están colgadas. El proyecto quiero profundizarlo, pero yo lo voy a publicar con tiempo para que les dé tiempo de desarrollarlo, ¿ok? No lo voy a hacer tan profundo, porque después la revisión es un tema, ¿ok? Nos vemos entonces en la próxima clase, mediante. Cuando yo tengo un caso así igualito, sé que lo probó la inteligencia artificial. Yo lo conozco pero igualito, pero no Sí. cercano.